Dice por aquí Victoria Mos, el ego no tiene voz, necesita tu voz, en cambio el Espíritu Santo tiene voz. Esto se lo podemos preguntar si quieres al Espíritu Santo GPT. Sin embargo, un curso de milagros dice la voz que habla por Dios y también por ti. Claro, pero hay que recordar que no es exactamente una voz en el sentido literal. Dar voz. El ego no tiene voz, pero el Espíritu Santo tampoco, sino que simbólicamente el ego habla a través de un lenguaje que podemos reconocer. El Espíritu Santo habla a través de un lenguaje que pueda reconocer, pero se utiliza más bien eso de voz de forma metafórica, querida Vicky. No es literal que el ego hable o el Espíritu Santo hable con palabras, no es literal, es una metáfora para indicar que se está comunicando o expresando. Pero vamos a preguntarle, tal como la tienes. Preguntemos sobre este tema de Victoria Olivero. El ego no tiene voz, necesita de nuestra voz para expresarse. En cambio, el Espíritu Santo tiene voz. ¿Qué piensas al respecto? Vamos a preguntarle esto directamente al GPT. Vamos a ver. Es horrendo lo que estás haciendo, me dice Manuel. Cuéntame por qué, querido Manuel. Para dejar de hacerlo, desvirtúas una sabiduría con la IA. No, realmente no, porque estamos diciendo que la sabiduría del curso de milagros sigue siendo la base. No hay nada que se pueda desvirtuar, querido Manuel. Siempre tomaremos a la base del libro del curso de milagros y a esta inteligencia artificial, de hecho, va a consultar al libro de un curso de milagros. Milagronauta Judith se ha suscrito al canal. Felicidades, Judith. Gracias por acompañarnos. A ver, vamos a ver, ya tenemos una respuesta de Espíritu Santo GPT. Veamos qué nos dice. La afirmación de que el ego no tiene voz y necesita de nuestra voz para expresarse. En cambio, el Espíritu Santo tiene voz puede ser interpretada desde la perspectiva de un curso de milagros, UCDM, de la siguiente manera. El ego y su dependencia de nuestra voz. En UCDM, el ego es entendido como una parte de nuestra mente que representa el pensamiento basado en el miedo, la separación y la ilusión. No tiene existencia independiente o voz propia, más bien, se manifiesta a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando nos identificamos con el ego, le damos voz a sus pensamientos de miedo, juicio y ataque. Es decir, nosotros somos el medio a través del cual el ego se expresa. El Espíritu Santo y su voz, por otro lado, el Espíritu Santo, según UCDM, es la voz de la verdad, amor y unidad. Se le describe como una presencia o influencia divina que está siempre disponible y que nos guía hacia la percepción correcta y el perdón. A diferencia del ego, el Espíritu Santo tiene una voz propia, simbolizando la comunicación directa y clara de la sabiduría divina. Esta voz se percibe internamente como una guía, intuición o un sentido profundo de saber que nos orienta hacia el amor y la paz. Reflexión personal. Desde esta perspectiva, la idea de que el ego necesita nuestra voz para expresarse resalta la responsabilidad personal en la elección de nuestros pensamientos y acciones. Somos libres de elegir entre el ego y el Espíritu Santo como nuestra guía. La voz del Espíritu Santo representa una conexión constante con una sabiduría y amor más profundos, accesible a través de la introspección, el perdón y la apertura mental y espiritual. En resumen, esta afirmación subraya la dualidad de elección presentada en UCDM. Podemos prestar nuestra voz al ego y perpetuar la ilusión y el miedo, o podemos sintonizar y expresar la voz del Espíritu Santo, eligiendo el amor, la paz y la verdad. La elección de escuchar y expresar una u otra es un tema central en el camino hacia la sanación espiritual que propone UCDM.